Vamos ahora a nuestro siguiente equipo, ¿verdad? Vamos a ver a los Broncos de Denver. Igual, saludable, perfectamente bien. Claro, está bajando, así como vamos a ir viendo que ya los equipos van a ir bajando un poquito su nivel. Los Broncos fueron la ofensiva número 10, la defensiva número 2, que eso sí es sobresaliente, ¿verdad? Sumando un total de 12 puntos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque nos habla de que los Broncos de Denver están completamente saludable, ¿verdad? Está completamente fuerte, tiene un equipo macizo, consolidado. Y a mí me sorprende que los expertos no lo den a un nivel mejor, ¿verdad? Están poniendo a los Jefes, están poniendo a los Cuervos, ¿verdad? Están poniendo otros equipos mismo a los Cargadores. Algunos están diciendo que tienen mayor probabilidad de llegar al Super Bowl. Ponen a los Bengalíes de Cincinnati, claro, tienen a Joe Burrow, y alguien me va a decir, pues esa es una garantía, pero no siempre, ¿verdad? Para mí, los Broncos, junto con los Bills, exactamente son los dos equipos que pueden llegar al playoff y pueden llegar al campeonato de la conferencia americana, ¿verdad? Desde mi punto de vista, y de ahí va a salir el campeón para el Super Bowl, ¿verdad? En base a esto, ¿por qué? Porque el equipo está bien consolidado, está muy fuerte, es muy difícil que un equipo fuerte se caiga, no imposible, otra vez, por eso dije es difícil, pero no imposible que se caiga. Por eso pueden ser los problemas, que vuelva a lesionarse, que no haya quedado bien de su lesión el Bo Nix, ¿verdad? El mariscal de campo de los Broncos de Denver, que comienza a tener muchos lesionados durante la temporada, etcétera, etcétera. Eso puede hacer que un equipo que uno dice va a llegar a los playoffs, va a llegar al campeonato y probablemente llegue al Super Bowl, pues se venga para abajo y entonces pues vienen las críticas, ¿no? Que iba a llegar, pues no, oye, pues si trae un hospital y hay un montón de lesionados, ¿cómo va a llegar al Super Bowl, verdad? Si se les lesiona el mariscal de campo a mitad de temporada o a principio, o váyanse ustedes a saber cuándo, pues también quizás no llega a los playoffs o llega al campeonato, depende de las lesiones y cuándo ocurran, ¿verdad? Cómo ocurran, etcétera, etcétera. Entonces, no es que uno no sepa de fútbol americano, sino que por eso para mí no me gusta predecir mucho, nada más dar ideas. ¿Por qué? Porque después queda uno en ridículo, porque si el pobre equipo salió a un hospital y tuvo muchos lesionados y terminó la campaña muy mal o ni siquiera entró a los playoffs, pues le dicen a uno, no, que el equipo era muy bueno. Pues vean las cosas reales, ¿verdad? Lamentablemente la gente a veces habla y critica muchas cosas, pero no ve las realidades. Bueno, vayamos a nuestro cuarto equipo, ¿verdad? Que son los Halcones Marinos. Y es sorprendente que en datos, estadísticas, los Halcones Marinos hayan quedado ligeramente abajo de estos tres primeros equipos y todos puedan decir, pero si los Halcones pueden derrotar a cualquiera de estos tres, ¿verdad? Y probablemente el año pasado era el mejor y pudo haberse enfrentado a los Bills y a los Broncos en el Super Bowl y los pudo haber también derrotado, sí, cierto. Pero entonces, ¿por qué? Está ligeramente, ¿verdad? Porque tiene 3 puntos menos que los Patriotas y los Bills y 2 que los Broncos. ¿Por qué entonces, aquí alguien preguntaría, ¿por qué entonces los Halcones Marinos tenían mejor equipo? Bueno, yo les voy a explicar un poquito para que ustedes entiendan estos detalles. La gran diferencia es, primeramente, por ejemplo, hay que ver qué jugadores tenían, ¿verdad? Por ejemplo, los Halcones Marinos contaban con Sam Darnold, ¿verdad? Mariscal de campo que en teoría no es tan bueno como Josh Allen, ¿verdad? No fue tan bueno como Drake May, ¿verdad? Bo Nix quizás en algunos aspectos superó a Sam Darnold, pero Sam Darnold fue un mariscal de campo muy seguro, muy constante, seguro en cuanto a sus capacidades, ¿verdad? Tuvo muchos errores, tuvo muchos detalles, pero el equipo, si ustedes ven, por ejemplo, les voy a ilustrar, vean ustedes qué receptores tiene o tuvo el año pasado, ¿verdad? Porque hubo algunos ajustes y no va a ser el mismo equipo este año que el año pasado. Pero vean ustedes qué receptores tuvo en el 2025. Vean ustedes qué corredores, que ya perdió a Walker, por eso le estoy diciendo que ya puede bajar su nivel.
¿verdad? Pero el año pasado, vean el equipo completo, vean qué defensivos tenían, jugadores en la línea defensiva, cómo penetraban, cómo llegaban. Eso es lo que para mí, aunque las estadísticas digan ciertas cosas, porque por ejemplo, ¿qué va del calendario de los Patriotas al calendario de los Halcones Marinos? ¿Verdad? Por eso ahí es donde entra cierto engaño, cierta situación donde uno dice, pues no que eran mejor los Patriotas que los Halcones Marinos, sí, pero el calendario de los Patriotas fue más fácil que el de los Halcones Marinos. Las estadísticas de los Patriotas pudieron elevarse más porque pues le enfrentaron a equipos más fáciles, pudieron hacer más yardas, más en pase, en corrida, pudieron tener más éxito en otras cosas, porque enfrentaron equipos más débiles, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que sopesar esos detalles y por qué los halcones marinos fueron mejores que todos, ¿verdad? Fue el mejor equipo de todos. No lo superó a muchos por mucho, por ejemplo a los carneros no lo superaba por mucho, pero fue el mejor al final de cuentas. ¿Por qué? Por todos los datos que les estoy diciendo, mejores jugadores, un calendario tuvo más difícil y a pesar de que estuvo más difícil, estuvo muy pegado a los que tuvieron los mejores récords, los mejores registros. Y entonces, pues Seattle, aunque engañosamente los registros nos dicen que los Patriotas fueron ligeramente mejor que los halcones marinos, ¿verdad? En el Super Bowl se vio que pues, los halcones marinos habían enfrentado a muy buenos equipos, simplemente en la final del campeonato pudo derrotar a los carneros con contundencia, ¿verdad? No muy fácil, pero sí con contundencia, con fortaleza, mientras que los Patriotas enfrentan a los Broncos sin su mariscal de campo y les costó un cohete ganar a los Broncos de Denver porque casi no podían, ¿verdad? Apenas ganaron por 3 puntos y sin poder casi anotar. Entonces, eso nos demuestra por qué los halcones marinos, aunque en teoría, en estadísticas, aparentemente fue un poco más débil, si quieren llamarlo así, o no tan bueno como los Patriotas, pues ahí es donde se ve, ¿verdad? Ahí sí entra lo que se dice o se decía antes de ojo de buen cubero, es decir, que sepas analizar bien por qué algún equipo puede aparentarse muy fuerte y otro pudiera parecer que no lo es tanto, pero por el tipo de calendario que tienen, por varios factores, ¿verdad? Que se presentan en estos en esas situaciones, ¿verdad? Durante la temporada. Pero entonces los halcones marinos, de todos modos, sí nos da un parámetro para decir, fue el octavo a la ofensiva, el sexto a la defensiva. Hay un equipazo, se vio al verlo enfrentándose a muy buenos equipos, ¿verdad? Y bueno, como quiera que sea, entonces esto que nos marca que en el 2026 esa fortaleza se puede ver reflejada y quizás tenga nueva oportunidad de llegar hasta el Super Bowl, ¿verdad? Obviamente playoff, el campeonato de la conferencia nacional y hasta el Super Bowl. Sí, puede, claro que sí, ¿verdad? Tiene el equipo necesario, pero este año lo que yo solamente diría es que perdió algunas piezas, por ejemplo, como les mencionaba, el corredor Walker, que fue el VIP del Super Bowl, lo pierde, aunque tiene a su corredor estrella, ¿verdad? Pero ya perdió un poquito de fuerza porque entre los dos corredores el año pasado, 2025, estaban supliéndose, metían a uno, sacaban a otro y eso permitía que la fuerza en cuanto a correr, a ganar yardas, hiciera que los halcones marinos se mantuviera. Vamos a ver si el reemplazo de Walker hace lo mismo, si no, pues entonces va a haber problemas, va a bajar un poquito el rendimiento ofensivamente de los halcones marinos, va a bajar un poquito el rendimiento en cuanto a su línea defensiva, porque también se le fue un liniero defensivo, y esto puede hacer que su fortaleza se reduzca y pues sí pueda llegar a los playoffs, pero a lo mejor no llega al campeonato. O llega al campeonato, pero ya no llegó al Super Bowl, ¿verdad? Por esos pequeños detalles que le van restando fuerza a la pérdida de sus jugadores y pierde también a su entrenador ofensivo. Entonces, todos esos pequeños detallitos sí cuentan durante la siguiente temporada, de que hayas perdido todos estas cosas que te hacían fuerte, estas personas que te
personas que te fortalecían, y entonces el año que se sigue, pues ya no eres tan fuerte, ya baja tu rendimiento, y pues por eso la mayoría de equipos ya no vuelve a llegar al Super Bowl, ya no vuelve a tener la capacidad de tener un bicampeonato de Super Bowl, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su fuerza baja, ¿verdad? Y eso es lo que le puede pasar también a los halcones marinos si no se renovaron bien, si no consiguieron buenos jugadores para volver a ser un buen equipo de Super Bowl, ¿verdad? Bien.